¿Y si todo lo que creemos sobre nuestro planeta fuera una ilusión? Si la Tierra no fuera solo una roca flotando en el espacio, sino un organismo consciente, respirando bajo nuestros pies. Civilizaciones antiguas la llamaron Pachamama, Gaia, la Madre Tierra. Quizás no eran solo metáforas. Quizás, mientras dormimos, ella observa, y tal vez, como cualquier ser vivo, pueda despertar para defenderse. Cierra los ojos. Imagina el latido profundo bajo la corteza terrestre. Los océanos, como sangre azul pulsando por sus venas. Los vientos, su respiración. Los volcanes, sus válvulas de presión. Los bosques, sus pulmones. Cada terremoto, un estremecimiento. Cada aurora boreal, un sueño colorido. Mientras caminas sobre su piel, ella siente tus pasos. Las ciudades de concreto son como costras sobre su superficie. Las minas, heridas abiertas. Los ríos contaminados, infecciones que avanzan. La ciencia moderna reconoce patrones sorprendentes. La hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock en los años 70, sugiere que la Tierra funciona como un sistema autorregulado. Mantiene condiciones ideales para la vida ajustando su temperatura, composición atmosférica y salinidad oceánica. Los ciclos del carbono, nitrógeno y agua operan con una precisión que desafía la casualidad. La biosfera completa trabaja en armonía, como las células de un organismo gigante. Los geólogos han documentado cómo la Tierra ha sobrevivido 5 extinciones masivas. Después de cada catástrofe, el planeta se recupera, evoluciona y continúa. Como un cuerpo sanando sus heridas. Como un ser que aprende de sus crisis. Pero hay anomalías inquietantes en este relato. Los científicos no pueden explicar completamente la rapidez con que la Tierra se recupera de catástrofes. Tampoco comprenden por qué ciertos ecosistemas parecen comunicarse entre sí a distancias imposibles. ¿Por qué los patrones climáticos a veces parecen responder a la actividad humana de formas que desafían los modelos predictivos? Culturas indígenas de todo el mundo, sin contacto entre sí, desarrollaron la misma idea. La Tierra siente, responde, castiga. ¿Coincidencia? ¿O intuición ancestral que captó algo que nuestra ciencia apenas comienza a vislumbrar? Las evidencias se acumulan en silencio. Primero, los bosques. Investigadores en Canadá descubrieron que los árboles se comunican a través de redes subterráneas de hongos, compartiendo nutrientes y alertas de peligro. Una inteligencia vegetal que funciona como un sistema nervioso extendido por continentes enteros. ¿Y si estos bosques fueran órganos sensoriales de algo mayor? Segundo, los océanos. Las corrientes marinas transportan calor y nutrientes con una precisión matemática que mantiene habitable nuestro planeta. Cuando alteramos este flujo, fenómenos como el Niño intensifican tormentas, sequías e incendios. ¿Casualidad? ¿O respuesta inmunológica? Tercero, la resonancia Schumann. Esta frecuencia electromagnética de 7,83 Hz que pulsa constantemente alrededor del planeta coincide, curiosamente, con las ondas alfa del cerebro humano en meditación. ¿Y si fuera el ritmo cardíaco de un ser planetario? ¿O su respiración mientras duerme? Cuarto, los patrones sísmicos. Terremotos que ocurren con mayor frecuencia en zonas de extracción intensiva. Erupciones volcánicas que coinciden con periodos de máxima contaminación atmosférica. ¿Simple correlación o reacción? Quinto, el campo magnético terrestre. Se debilita precisamente cuando la actividad humana alcanza su apogeo industrial. ¿Podría ser una fiebre planetaria? ¿Un sistema inmunológico comprometido? Imagina entonces, la Tierra es un organismo supermasivo con conciencia propia. Un ser que ha dormido durante eones, despertando lentamente mientras la humanidad se expande. Desde esta perspectiva, nosotros no seríamos la especie dominante del planeta, sino células dentro de un ser inconmensurablemente más grande. Y nuestro comportamiento actual multiplicarnos sin control, consumir recursos sin límites, alterar el equilibrio climático sería idéntico al de un agente patógeno. Una infección. Un cáncer que se expande. Las implicaciones son vertiginosas. Si la Tierra es consciente, ¿qué pensaría de nosotros? La humanidad moderna existe hace apenas 200,000 años. La Tierra, 4,500 millones. Para ella, somos más efímeros que un parpadeo. Quizás nos vea como células que evolucionaron con potencial para ser beneficiosas,
pero que ahora se comportan como una enfermedad autodestructiva. Toda enfermedad provoca una respuesta inmunológica. El planeta tiene mecanismos de autorregulación: glaciaciones, actividad volcánica, alteraciones atmosféricas. ¿Podrían intensificarse como anticuerpos contra nosotros? ¿Estamos presenciando ya los primeros síntomas de esta reacción en el cambio climático? Algunas culturas ancestrales, como los mayas y los hopi, predijeron una era de purificación. Un tiempo en que la Tierra se sacudiría para restaurar el equilibrio. No hablaban de castigo divino, sino de consecuencia natural, como la fiebre que combate una infección. La noche avanza. Las estrellas observan silenciosas mientras dormimos sobre la piel de este gigante paciente. Bajo nosotros, magma fluye como sangre ardiente. Sobre nosotros, nubes se forman como pensamientos atmosféricos. El viento susurra secretos que hemos olvidado escuchar. Quizás la pregunta no sea si la Tierra nos considera una enfermedad, sino si aún podemos convertirnos en algo distinto. En cada bosque que protegemos, en cada especie que salvamos, en cada tecnología limpia que desarrollamos, tal vez estemos enviando señales a este ser colosal, diciéndole: no somos virus. Podemos ser guardians. Podemos ser sanadores. El tiempo se desliza como arena entre los dedos de la historia. La respiración de la Tierra continúa, indiferente a nuestros calendarios. Paciente, esperando. ¿Y si el verdadero propósito de la conciencia humana fuera servir como el sistema inmunológico de la Tierra, no como su enfermedad? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. ¿Desde qué rincón de nuestra madre Tierra nos escuchas esta noche? Cierra los ojos un momento. Imagina que te encuentras parado sobre una vasta extensión de tierra, no solo firme, sino vibrante. Siente cómo la temperatura cambia ligeramente bajo tus pies. El calor del núcleo terrestre se filtra a través de las piedras, como un susurro tibio que se cuela por entre grietas. El aire que te rodea lleva un aroma antiguo, mezclado con la frescura del musgo y el leve olor metálico de minerales próximos a la superficie. En la lejanía, el sonido sordo de un río corriente abajo se mezcla con el crujir delicado de hojas bajo el viento, un eco que parece conversar con el silencio espeso, casi palpable, como el de una biblioteca cerrada en la noche. Esta escena cotidiana esconde capas de misterio. El latido profundo debajo de la corteza no es solo una metáfora. La Tierra emite vibraciones detectables, llamadas pulsos sísmicos, que se propagan por kilómetros y kilómetros. Científicos que estudian estas ondas saben que varían con la actividad tectónica, pero algunos registros muestran patrones que no se corresponden con movimientos naturales conocidos. ¿Podrían estas vibraciones ser el equivalente a un pulso cardíaco? ¿Nuestros instrumentos captan realmente algo así? ¿O simplemente interpretamos ruido? Mientras nuestra mente se sumerge en esta sensación, la metáfora cobra nuevo sentido. Imagina los océanos extendiéndose a tus pies como un torrente de sangre azul, fluyendo por venas invisibles que cruzan el planeta. Las corrientes marinas transportan, con una precisión que fascina a oceanógrafos, calor y nutrientes que regulan el clima global. Un sistema complejo, tan ordenado como el tránsito matutino en la Ciudad de México, donde millones de vehículos fluyen en sincronía para evitar el caos total. Pero cuando la humanidad altera estos flujos con contaminación y sobrepesca, el equilibrio se rompe. Fenómenos como el Niño, que intensifica tormentas y sequías, podrían ser interpretados como respuestas dinámicas del planeta. ¿Serán acaso señales de alerta o meras coincidencias climatológicas? La respiración de la Tierra se manifiesta también en los vientos. Estos soplos invisibles arrastran olores, temperaturas y humedad, formando un diálogo silencioso entre océanos y continentes. El aliento del planeta se siente en las ráfagas que estremecen las copas de los árboles y acarician la piel con un frío que recuerda al amanecer en las montañas de Oaxaca. Los volcanes, por su parte, actúan como válvulas de presión, liberando gases y cenizas que regulan la temperatura y fertilizan la tierra. En la historia geológica, los episodios volcánicos masivos han alterado climas enteros, como si el planeta exhalara en un estornudo colosal. ¿Podría esta actividad ser una reacción defensiva frente a un agente extraño? Los bosques, por último, se presentan como pulmones verdes y vivos, inhalando dióxido de carbono y exhalando oxígeno. Más allá de su imagen majestuosa, recientes investigaciones en Canadá han descubierto que los árboles se comunican mediante redes subterráneas de hongos,
a las que llaman Internet forestal. Esta red micelial, los ríos, otrora limpios y vitales, ahora llevan consigo infecciones químicas que alteran sus flujos y ponen en riesgo la vida que depende de ellos. El planeta siente cada acción, cada pisada, cada extracción. Pero, ¿qué sientes realmente? ¿Indiferencia? ¿Dolor? ¿Enojo? ¿O simplemente un lento despertar? Antes de continuar, te agradecemos por acompañarnos en esta exploración. Este canal apenas comienza su viaje y cada suscripción nos ayuda a llegar a más curiosos como tú, que buscan entender el misterio detrás de nuestra Tierra. Un like también nos impulsa a seguir creando contenido que nos acerque a preguntas esenciales. Si aprecias este recorrido, no olvides apoyarnos. Ahora, sigamos. El aire se vuelve más frío mientras nos adentramos en las montañas. El ecosistema cambia. El musgo se vuelve más espeso. El aroma a pino se mezcla con la humedad de la tierra mojada. Este cambio de ambiente nos recuerda que la Tierra no es homogénea, sino una suma de sistemas interconectados, cada uno con su propia dinámica y sensibilidad. ¿Podría ser que estas diferencias regionales funcionen como órganos especializados dentro de un ser gigantesco? Como cuando en el cuerpo humano, el corazón late en un ritmo distinto al del cerebro, pero ambos trabajan en conjunto para mantener la vida. Imagina esta matriz de relaciones como una red eléctrica que alimenta una ciudad entera. Si un sector falla, puede provocar apagones o desequilibrios en todo el sistema. ¿Podría ocurrir algo similar en la Tierra cuando un ecosistema se deteriora? ¿Podemos detectar señales tempranas de esos apagones ambientales? En la oscuridad de la noche, las auroras boreales aparecen como luces danzantes en el cielo, un sueño colorido que atraviesa el manto atmosférico. Estas luces son resultado de la interacción entre partículas solares y el campo magnético terrestre, que funciona como una barrera protectora. Sin ese escudo, la radiación dañina nos alcanzaría sin filtro alguno. Sin embargo, estudios recientes muestran que el campo magnético se ha debilitado en las últimas décadas. ¿Es esto solo parte de un ciclo natural o una señal de que la Tierra está experimentando una especie de fiebre? Mientras contemplamos estas luces, surge una pregunta inquietante. Si la Tierra es un organismo vivo, ¿cómo manifestaría su estrés? ¿Con una fiebre visible en el cielo o con terremotos y huracanes? ¿Nuestros sensores humanos pueden realmente detectar estos síntomas o solo percibimos fragmentos aislados de un cuadro mucho más amplio? Cada paso que damos sobre esta piel gigante deja una huella. En las zonas urbanas, el concreto resuena frío y duro, una textura que contrasta con la suavidad de la tierra bajo el bosque. La humanidad ha construido monumentos y ciudades que parecen desafiar el tiempo, pero para la Tierra son solo marcas temporales, quizás irritaciones pasajeras o heridas crónicas. Quizá esta perspectiva nos invita a repensar nuestra relación con el planeta. No como dueños, sino como células dentro de un organismo. ¿Qué pasaría si nuestras acciones fueran interpretadas como una enfermedad? Una infección que no solo daña, sino que amenaza la vida misma del huésped. Este despertar de la Tierra como ser vivo no es solo un mito antiguo ni una hipótesis científica desaforada. Es un llamado a escuchar con sentidos nuevos. A percibir no solo la belleza visible, sino los latidos, los susurros y las vibraciones que emanan desde el interior. Desde el magma incandescente hasta el suspiro del viento, todo comunica. Solo queda aprender a escuchar. ¿Pero acaso podemos hacerlo? ¿Seremos capaces de interpretar el lenguaje de la Tierra y responder con sabiduría? ¿O seguiremos indiferentes, como células que proliferan sin control, sin entender el daño que causan? La ciencia nos brinda herramientas para medir y observar, pero también limita su alcance a lo que es tangible y repetible. El misterio permanece en lo intangible, esa posible conciencia que se esconde tras cada fenómeno. Las evidencias nos invitan a explorar, pero también a dudar. ¿Nuestros métodos actuales bastan para captar la totalidad de un ser tan gigantesco y complejo? Quizás, en algún rincón del planeta, la Tierra ya ha comenzado a despertar. Y nosotros, sin saberlo, somos parte de ese proceso. Pero, ¿qué sucederá cuando ese latido se vuelva un rugido? Seguimos aquí, presentes en este momento único, caminando sobre la piel de un coloso paciente. La historia se escribe con cada acto, con cada lección. Y la pregunta permanece. ¿Nos verá la Tierra como una enfermedad o como una promesa de sanación? El viaje apenas comienza. ¿Te unirás a la exploración?
Los siglos no son más que un suspiro para la Tierra, un leve parpadeo en su vasta existencia de 4,500 millones de años. En contraste, la vida humana, con sus apenas 200,000 años, es una efímera chispa en la historia profunda del planeta. Esa disparidad temporal invita a reflexionar sobre la perspectiva desde la cual la Tierra podría observarnos. ¿Cómo se percibiría una especie tan joven, que, en pocos milenios, ha transformado paisajes, alterado ríos y cambiado la atmósfera? ¿Seríamos acaso una anomalía pasajera en la vida del planeta, o el síntoma de un desequilibrio mayor? Algunos científicos han comparado la biosfera con un gran organismo viviente. James Lovelock, creador de la hipótesis Gaia en la década de 1970, propuso que el planeta opera como un sistema autorregulado, manteniendo condiciones óptimas para la vida. Pero esa descripción funcional no contempla necesariamente la conciencia. Sin embargo, la persistencia y la recuperación del planeta frente a crisis ambientales sugieren un mecanismo que va más allá de simples reacciones físicas. Después de las 5 extinciones masivas documentadas por la geología, cada una borrando cerca del 75% o más de las especies vivas, la Tierra ha logrado recuperarse y reinventar su diversidad biológica. Este proceso no es instantáneo, suele tardar millones de años, pero la precisión y resiliencia con que sucede sigue siendo objeto de estudio y admiración. Imagine por un momento que la Tierra no solo reacciona, sino que aprende de sus crisis. Que esas heridas, provocadas por catástrofes naturales o más recientemente, por la actividad humana, dejan marcas en su memoria geológica. ¿Podría existir una forma de inteligencia planetaria que no depende de neuronas, sino de procesos químicos, biológicos y físicos interconectados? La idea puede parecer arriesgada, pero no está fuera del alcance de la ciencia explorar sistemas complejos donde la información se transmite, procesa y responde a estímulos. Esta hipótesis se sustenta parcialmente en el estudio de las interacciones entre ecosistemas distantes. Por ejemplo, investigaciones recientes han demostrado que ciertos patrones climáticos globales parecen sincronizarse con cambios en la actividad humana, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero. Algunos modelos climáticos convencionales no logran predecir con exactitud estos cambios abruptos o inusuales, lo que genera interrogantes sobre la complejidad y profundidad de los mecanismos de autorregulación terrestre. Desde una perspectiva emocional, esta idea puede despertar sentimientos encontrados. Por un lado, la noción de un planeta consciente puede infundir un profundo respeto y sentido de comunidad con la naturaleza. Por otro, puede generar miedo o culpa, al imaginar que nuestras acciones podrían ser interpretadas como una amenaza o enfermedad para un ser vivo gigantesco. Y sí, en efecto, nuestra especie es vista como una infección que perturba el equilibrio. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra identidad, para la comprensión de nuestro lugar en el cosmos? Difícil imaginar que un organismo tan colosal y antiguo como la Tierra pueda alarmarse por las actividades de una sola especie. Sin embargo, el punto no es la magnitud, sino la velocidad y la intensidad del impacto. Mientras la evolución terrestre ha sido un proceso lento y gradual, la humanidad ha acelerado cambios a una velocidad sin precedentes, consumiendo recursos naturales, alterando ciclos del agua, carbono y nitrógeno, y modificando extensas regiones enteras en cuestión de siglos o incluso décadas. Una forma de entender esta dinámica es comparándola con una fiebre corporal. Una fiebre no es un daño en sí misma, sino una respuesta del cuerpo para combatir una infección. ¿Podría el calentamiento global, el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos y la degradación ambiental ser equivalentes a síntomas de una fiebre planetaria? ¿Estamos observando un sistema inmunológico que intenta equilibrar una infección desconocida? ¿Qué mediríamos si buscáramos las señales de ese sistema inmunológico planetario? La memoria ancestral de pueblos indígenas de México y otras regiones del mundo parece coincidir con esta perspectiva. Los mayas, por ejemplo, tienen relatos que hablan de la Tierra como un ser vivo, capaz de sentir, responder y purificar. Las tradiciones Hopi hablan de Toba, la tierra que se sacude para restaurar el equilibrio, no por castigo divino, sino por necesidad natural. ¿Podría esa sabiduría antigua ser una forma de conocimiento intuitivo, capturado a través de generaciones, que nuestra ciencia moderna apenas comienza a comprender y validar? El misterio se profundiza cuando consideramos fenómenos difíciles de explicar por medios convencionales. Por ejemplo, la resonancia Schumann,
una frecuencia electromagnética constante de 7,83 hercios que envuelve el planeta, coincide con las ondas alfa del... ¿Podría nuestra conciencia estar, de algún modo, sincronizada con la del planeta? ¿Estamos conectados a un latido que apenas comenzamos a escuchar? Además, las redes miceliares descubiertas en los bosques canadienses, que conectan árboles a través de hongos subterráneos, funcionan como una especie de sistema nervioso extendido. A través de estas redes, las plantas comparten nutrientes, envían señales de peligro y coordinan respuestas a amenazas. Estas comunicaciones ocurren en escalas continentales, lo que sugiere la existencia de una inteligencia vegetal distribuida que opera en silencio bajo nuestros pies. ¿Podrían estas redes ser los nervios y sentidos de un cuerpo planetario? ¿Dónde buscaríamos evidencias de un sistema nervioso que abarque el planeta entero? Los patrones sísmicos también añaden capas a esta historia. Se ha observado que zonas con alta extracción minera y actividad industrial presentan un aumento en la frecuencia y magnitud de terremotos. Volcanes entran en erupción en momentos de máxima contaminación atmosférica. ¿Son meras coincidencias derivadas de procesos físicos? ¿O podrían ser respuestas activas de un organismo que detecta y responde a heridas internas? Si la Tierra tiene mecanismos autorreguladores que actúan como un sistema inmunológico, entonces aquellos fenómenos, glaciaciones, actividades volcánicas, alteraciones atmosféricas podrían ser interpretados como anticuerpos planetarios. Sin embargo, ese sistema tiene límites, es lento y puede ser sobrepasado. La velocidad de los cambios inducidos por la humanidad podría estar generando una respuesta inmunológica que aún no comprendemos plenamente. ¿Estamos ya presenciando los primeros síntomas de esta defensa? ¿Qué señales científicas deberíamos buscar para confirmarlo? La idea de un planeta consciente, que percibe y responde, no implica necesariamente intencionalidad como la humana. Podría tratarse de un sistema complejo, donde la emergencia de conciencia es un fenómeno aún inexplorado. En las palabras de algunos científicos, Gaia podría ser una holobionte, una suma de seres interdependientes que juntos forman un organismo mayor con capacidades emergentes. Esta nueva forma de entendimiento remite a una pregunta más profunda y perturbadora. Si somos parte de un organismo vivo tan vasto, y actuamos como una enfermedad, ¿podemos cambiar nuestro rol? ¿Seremos capaces de pasar de ser agentes patógenos a guardianes y sanadores? ¿Qué acciones concretas tendríamos que tomar para enviar señales distintas a este ser colosal? El reto parece monumental, pero no imposible. La protección de bosques, la conservación de especies, el desarrollo de tecnologías limpias y la reducción de la contaminación son pasos que podrían interpretarse como el sistema inmunológico humano en acción, en sintonía con la Tierra. Sin embargo, la desunión política, la desigualdad y el cortoplacismo siguen siendo obstáculos serios. ¿Cómo podríamos superar estas limitaciones para actuar colectivamente? El diálogo entre ciencia, historia y cultura nos invita a mirar con otros ojos la realidad que habitamos. En el fondo, esta exploración no es solo sobre la Tierra, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para escuchar, entender y responder a un llamado silencioso que atraviesa tiempos y espacios. ¿Dónde buscaríamos las primeras señales claras de que la Tierra siente y responde? ¿En los patrones climáticos, en los ecosistemas o en nuestra propia conciencia? La respuesta puede estar todavía oculta, pero la inquietud crece. ¿Y si despertar a esta nueva realidad fuera la clave para nuestra supervivencia? ¿Estamos listos para escuchar y actuar? Cierra los ojos un instante. Imagina una inmensa esfera girando en la vasta oscuridad del cosmos, un cuerpo que ha resistido billones de tormentas estelares, impactos de meteoritos y eras glaciares. Esta esfera es nuestro planeta Tierra, que acumula aproximadamente 4,500 millones de años de historia escrita en capas rocosas, restos fósiles y señales químicas invisibles para el ojo humano. Los geólogos, como arqueólogos del tiempo profundo, han descifrado fragmentos de ese relato. Saben que la Tierra ha pasado por 5 extinciones masivas, eventos tan catastróficos que borraron entre el 70 y el 90% de todas las especies vivas. Cada una de estas crisis no solo transformó la vida, sino que reconfiguró para siempre la relación entre la biosfera y las condiciones geofísicas del planeta. Estas extinciones marcan el pulso de la historia terrestre. La más conocida, la del fin del Cretácico, hace 66 millones de años, acabó con los dinosaurios no avianos y abrió paso a la diversificación de los mamíferos. La más antigua,
la del Pérmico Triásico, hace alrededor de 252 millones de años, fue la más devastadora, exterminando cerca del 90% de las especies marinas y terrestres. Sin embargo, tras cada una de estas crisis, la Tierra mostró una capacidad asombrosa para recuperarse. Ecosistemas enteros emergieron de las cenizas y el ciclo de la vida continuó, con nuevas formas adaptándose a las condiciones cambiantes. Los registros geológicos son testigos invaluables de esta resiliencia. Capas sedimentarias, con sus tonos rojizos, grises y negros, guardan pistas sobre incendios forestales masivos, niveles de oxígeno atmosférico, concentraciones de gases tóxicos y cambios en la composición química del suelo y el aire. Estas señales reflejan la interacción entre los procesos físicos y biológicos, como si un organismo enorme desarrollara mecanismos para protegerse y regenerarse frente a agresiones severas. Pero esta explicación, aunque sólida, presenta enigmas que desafían nuestra comprensión actual. La rapidez con que ciertos ecosistemas se recuperan, o la exactitud con que ciertos valores como la temperatura y la composición del aire vuelven a niveles favorables para la vida, exceden lo que esperaríamos de procesos puramente aleatorios o caóticos. Por ejemplo, después de la extinción masiva del Pérmico, la recuperación de la biodiversidad tardó millones de años, pero la estabilización química de la atmósfera ocurrió en un plazo menor, lo que sugiere un mecanismo de regulación activo, no solo pasivo. Este fenómeno nos invita a reconsiderar la naturaleza del planeta. ¿Podría la Tierra estar funcionando como un sistema autorregulado, donde la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera interactúan para mantener condiciones estables? La respuesta nos la brinda la llamada hipótesis Gaia, formulada por el químico atmosférico James Lovelock y la microbióloga Lynn Margulis en la década de 1970. Esta teoría sostiene que la Tierra opera como un organismo vivo, donde los procesos físicos y biológicos están intrínsecamente entrelazados para conservar la habitabilidad. La hipótesis Gaia es más que una metáfora poética. Está basada en datos empíricos. Por ejemplo, la estabilidad del oxígeno atmosférico alrededor del 21%, esencial para la supervivencia de especies aeróbicas, no es un equilibrio fortuito, sino resultado de un complejo balance entre la fotosíntesis y la respiración, con la intervención de microorganismos en suelos y océanos. De manera similar, la regulación del dióxido de carbono atmosférico, un gas que afecta directamente la temperatura global, está mediada por procesos biológicos que extraen carbono y lo almacenan en la biomasa o en sedimentos marinos. Los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y agua, que podrían imaginarse como circuitos de un organismo viviente, muestran una precisión asombrosa. La circulación del carbono, por ejemplo, involucra desde la fijación en las plantas y algas, pasando por la descomposición de materia orgánica, hasta su almacenamiento en los suelos y fondos oceánicos. Estas interacciones mantienen niveles que permiten la vida tal como la conocemos, con oscilaciones relativamente pequeñas a pesar de las múltiples perturbaciones naturales. Para ilustrar esta precisión, pensemos en el transporte público de una ciudad como Ciudad de México, donde miles de rutas y millones de personas deben coordinarse diariamente para evitar colapsos. Así funcionan los ciclos terrestres, una maquinaria compleja que, a pesar de su tamaño y número de componentes, regula con una eficiencia que aún estamos intentando comprender. Sin embargo, la hipótesis Gaia no está exenta de críticas. Algunos científicos argumentan que la idea implica teleología, es decir, un propósito con ciencia a la Tierra, algo que la ciencia tradicional evita atribuir a sistemas naturales. Otros señalan que la autorregulación puede explicarse por mecanismos evolutivos y bioquímicos sin necesidad de invocar un organismo consciente. Aún así, la teoría ha abierto caminos para estudiar la Tierra como un sistema complejo, con retroalimentaciones y dinámicas emergentes que no pueden reducirse a la suma de sus partes. Pero, ¿qué sucede cuando el equilibrio se rompe? Los registros paleoclimáticos muestran que la Tierra atraviesa periodos de inestabilidad prolongada, asociados con cambios en la composición atmosférica, glaciaciones y eventos de calentamiento global. Actualmente, la actividad humana ha alterado rápidamente la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación y contaminación química. Esto plantea la pregunta, ¿cómo responderá la Tierra ante esta perturbación acelerada? Los geólogos y climatólogos observan con preocupación que el planeta está entrando en un periodo de cambio climático abrupto, con consecuencias en los patrones de temperatura, precipitaciones y fenómenos extremos.
pero también notan que ciertos procesos naturales, como grandes erupciones volcánicas o cambios en las corrientes oceánicas, podrían. Además, existen indicios sorprendentes de comunicación entre ecosistemas distantes que no encajan del todo en los modelos convencionales. Por ejemplo, estudios han observado que cambios en las selvas tropicales pueden influir en patrones meteorológicos a miles de kilómetros, mediante procesos complejos de evapotranspiración y circulación atmosférica. También se han detectado señales químicas y eléctricas que viajan por las redes de raíces y hongos, conectando árboles separadas por kilómetros, funcionando casi como un sistema nervioso vegetal. La biología molecular ha descubierto que las plantas pueden enviar señales químicas para alertar a sus vecinas sobre plagas o sequías, una forma de comunicación que desafía la idea de organismos aislados. ¿Podría esta red extendida representar un sistema sensorial a escala planetaria? ¿Un equivalente a los nervios de un cuerpo inmenso que siente y responde? Por otro lado, la física nos ofrece otra pista intrigante: la resonancia Schumann, una frecuencia electromagnética constante de aproximadamente 7,83 hercios que envuelve la Tierra. Esta vibración, descubierta en los años 50, coincide con el ritmo de las ondas alfa en el cerebro humano durante estados de relajación y meditación profunda. Algunos sugieren que estas frecuencias podrían ser el latido electromagnético de un organismo planetario, un pulso rítmico que mantiene la estabilidad energética del planeta y que, quizá, conecta a los seres vivos a una conciencia común. Pero esta idea no es más que una especulación. La resonancia Schumann puede explicarse también como una propiedad física de la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera, sin necesidad de atribuirle cualidades conscientes. La duda persiste: ¿lo que percibimos es una señal o solo ruido ambiental? Los fenómenos sísmicos añaden una capa más al misterio. Se han observado patrones en la actividad tectónica que parecen correlacionarse con zonas de extracción minera intensiva, donde la intervención humana altera la estructura del suelo y libera tensiones acumuladas. Erupciones volcánicas también coinciden en ocasiones con periodos de contaminación atmosférica elevada y cambios en la temperatura global. ¿Son eventos independientes o respuestas vinculadas? ¿Podría ser que la Tierra, como un organismo, reaccione ante heridas profundas e infecciones químicas? El campo magnético del planeta, esencial para protegernos de la radiación solar, muestra signos de debilitamiento en las últimas décadas. Este debilitamiento coincide con el auge industrial y la contaminación electromagnética, planteando la inquietante posibilidad de que el escudo protector de la Tierra esté sufriendo una especie de fiebre o agotamiento. ¿Es un ciclo natural, o la manifestación de un sistema inmunológico planetario comprometido? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. El conocimiento científico avanza con cautela, reconociendo los límites de nuestras mediciones y la complejidad de los sistemas involucrados. Cada dato revela nuevas capas, pero también abre brechas de incertidumbre y sorpresa. ¿Estamos preparados para medir y entender estos signos? ¿Podrá la ciencia confirmar o descartar la posibilidad de una Tierra consciente que, como un ser vivo, siente, responde y quizás se defiende? La historia que creemos conocer se vuelve entonces fragmentaria, un mosaico incompleto donde la realidad y el misterio se entrelazan. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? Este enigma invita a observar con ojos nuevos, a escuchar los susurros de la corteza, el murmullo de las raíces y el latido oculto bajo nuestros pies. Porque en ese pulso podría estar la clave para entender no solo la vida de la Tierra, sino nuestro propio lugar en ella. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? ¿O estaremos siempre limitados por la vastedad y complejidad del ser que habitamos? La exploración sistemática de nuestro planeta revela una fascinante armonía en sus procesos naturales. Sin embargo, también emergen señales que desafían la explicación convencional, desafiando la comprensión científica y abriendo grietas en la narrativa establecida. Estas anomalías, sutiles y a menudo ignoradas, invitan a considerar perspectivas más amplias y quizá más inquietantes. En diversas regiones del mundo, investigadores han documentado fenómenos que no encajan fácilmente en modelos geológicos o climatológicos estándar. Por ejemplo, la erosión de ciertos ecosistemas costeros muestra patrones atípicos. En la península de Baja California, una zona conocida por su suelo rocoso y aridez relativa, se han observado procesos de desgaste acelerado en formaciones sedimentarias que no corresponden a las lluvias ni al oleaje habitual.
Esta erosión parece concentrarse en puntos específicos, como si una fuerza interna estuviera debilitando la estructura desde adentro. Podría tratarse de un fenómeno puramente físico, resultado de procesos químicos o biológicos aún no comprendidos. O, como algunos sugieren, sería una expresión de una reacción sistémica planetaria, una especie de inflamación interna ante desequilibrios externos. Estos signos, aunque sutiles, tienen implicaciones profundas. La erosión es generalmente considerada un proceso lento, moldeado por el clima, la geología y la actividad humana. Sin embargo, la velocidad y selectividad de algunos de estos desgastes desafían esta lógica. Por ejemplo, en la Patagonia mexicana, se han detectado cambios en la composición química del suelo que indican una pérdida acelerada de minerales esenciales, no atribuible a causas naturales conocidas. Este fenómeno coincide con un aumento inusual en la actividad sísmica de baja magnitud, que no se corresponde con fallas tectónicas activas. Es posible que la Tierra esté experimentando una especie de estrés bioquímico, relacionado con la alteración humana, que se manifiesta en su corteza. La química atmosférica aporta otro conjunto de datos inquietantes. Estudios recientes en la Ciudad de México y otras áreas urbanas han registrado fluctuaciones repentinas e inexplicables en la concentración de ciertos gases, como el metano y el óxido nitroso, que no se pueden ligar directamente a fuentes conocidas como la industria o la agricultura. Estas emisiones inesperadas generan ondas de radiación infrarroja que contribuyen al calentamiento local, pero su origen y periodicidad desafían los modelos de predicción atmosférica. ¿Podrían estas anomalías ser el resultado de procesos naturales de liberación, quizá como un mecanismo de autorregulación? ¿O representan síntomas de una fiebre planetaria, una respuesta inmunológica que intenta expulsar sustancias nocivas? A nivel biológico, se han detectado patrones que sugieren conexiones más complejas entre ecosistemas distantes. Por ejemplo, en estudios realizados en la selva lacandona y la Sierra Madre Oriental, científicos han registrado respuestas sincronizadas en la actividad de animales y plantas ante fenómenos meteorológicos localizados a cientos de kilómetros. Este tipo de comunicación ecológica supera las explicaciones basadas en señales químicas convencionales o migraciones estacionales. Algunos investigadores proponen la existencia de un entramado de información biológica, un sistema nervioso planetario que integra y responde a estímulos dispersos. ¿Podría esta hipótesis explicar también los cambios en patrones climáticos que escapan a las predicciones de los modelos computacionales? No obstante, esta idea genera escepticismo legítimo. Los métodos científicos actuales dependen de datos medibles y reproducibles. La posibilidad de que exista un sistema nervioso planetario o una conciencia emergente sobrepasa la capacidad de los instrumentos y técnicas actuales. La interferencia de variables múltiples, el ruido ambiental y la dificultad para aislar causas hacen que estas teorías no puedan ser confirmadas ni descartadas con certeza. ¿Estamos frente a un límite epistemológico, o simplemente a un vacío en nuestro conocimiento? En otro ámbito, el análisis de patrones sísmicos aporta datos desconcertantes. Por ejemplo, en la región de Oaxaca, donde la actividad sísmica está relativamente bien documentada, se ha observado que los terremotos frecuentes coinciden con periodos de intensa actividad industrial y deforestación. Si bien la correlación no implica causalidad, la coincidencia temporal y espacial plantea la cuestión de la influencia humana directa sobre el equilibrio tectónico. ¿Podrían nuestras acciones estar presionando la corteza terrestre hasta el punto de inducir movimientos sísmicos? ¿O, desde una perspectiva más audaz, podría la Tierra estar respondiendo activamente a estas heridas, tratando de restablecer su equilibrio mediante temblores y erupciones volcánicas? Los volcanes, en particular, ofrecen un espectáculo inquietante. La erupción del volcán Popocatépetl en los últimos años ha presentado variaciones en su actividad que no se explican únicamente por la dinámica interna magmática. Por ejemplo, se han registrado emisiones de gases que coinciden con picos en la contaminación atmosférica urbana, como si existiera una interacción entre la salud del planeta y la calidad del aire. Esta relación podría interpretarse desde una perspectiva convencional como coincidencia, pero también abre la posibilidad de una respuesta sintiente del planeta a la agresión humana. ¿Es posible que el planeta exhale toxinas acumuladas, intentando purificarse? La resonancia electromagnética terrestre, conocida como resonancia Schumann, agrega otra dimensión a este entramado de misterio. Descubierta hace más de medio siglo,
Esta frecuencia electromagnética de alrededor de 7,83 hercios envuelve la Tierra y coincide con las ondas alfa del cerebro humano en estados de calma y meditación. Intrigantemente, en las últimas décadas se han observado fluctuaciones en esta frecuencia, asociadas a tormentas solares y cambios en la ionosfera, pero también, curiosamente, a eventos climáticos extremos y alteraciones en la actividad humana. ¿Es esta una coincidencia o es el latido de un ser que intenta comunicar y sincronizar a sus partes? Estas observaciones, aunque fascinantes, carecen aún de evidencia concluyente. Algunos expertos advierten que las variaciones en la resonancia Schumann pueden deberse a procesos físicos conocidos, como cambios en la actividad solar o en la ionosfera, sin necesidad de atribuirles una conciencia planetaria. No obstante, la persistencia de esta coincidencia con patrones biológicos humanos resulta al menos sugestiva. ¿Podríamos estar, sin saberlo, sintonizados con el ritmo de la Tierra? Las culturas ancestrales de México, como los mayas y los zapotecas, ofrecen relatos que parecen anticipar estas conexiones. Hablan de la Tierra como un ser viviente, capaz de sentir y responder, que se comunica mediante señales en la naturaleza. Estas tradiciones no solo representan mitos, sino quizá una forma de conocimiento que reconoce la complejidad y sensibilidad del planeta. Podría ser que, detrás de nuestro pensamiento occidental y científico, se esconda una verdad ancestral que la ciencia moderna empieza a redescubrir. Por último, el campo magnético terrestre presenta a otro enigma. Este escudo invisible protege a la Tierra de la radiación cósmica y solar. Sin embargo, estudios recientes indican que su intensidad ha disminuido cerca de un 10% en los últimos 150 años, un lapso que coincide con la industrialización acelerada. Este debilitamiento genera preguntas críticas. ¿Es parte de un ciclo natural que se repetirá en miles de años, o es una señal de agotamiento ante la presión humana? Algunos investigadores comparan esta situación con la fiebre de un cuerpo enfermo, una respuesta que, aunque molesta, es necesaria para combatir una infección. ¿Podría el campo magnético estar fiebrando para enfrentar la creciente contaminación electromagnética y química del planeta? En suma, las anomalías detectadas desde erosiones atípicas hasta fluctuaciones en la resonancia electromagnética y cambios en la actividad sísmica conforman un puzzle aún sin resolver. La visión tradicional busca explicaciones basadas en procesos naturales conocidos y múltiples variables independientes. Pero la falta de respuestas definitivas abre la puerta a hipótesis más audaces, que sugieren una Tierra con cierto nivel de conciencia o respuesta sistémica frente a las heridas que la humanidad le inflige. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta posibilidad? La ciencia avanza con cautela, enfrentando los límites de su instrumentación y las complejidades de un sistema inmenso y multifacético. A medida que mejoran las tecnologías, sensores más precisos, modelos computacionales más avanzados, análisis interdisciplinarios, quizá estaremos en el umbral de descubrir si, efectivamente, la Tierra despierta. Por ahora, el silencio y la incertidumbre continúan, invitándonos a escuchar con atención renovada. Cada dato, cada fenómeno, es una pieza que podría revelar si nuestro planeta es simplemente un conjunto de procesos físicos o un ser vivo capaz de sentir y responder. ¿Estamos listos para entender qué nos dice la Tierra? ¿O preferimos mantenernos en la zona segura de la ignorancia? El misterio permanece abierto. El latido de la Tierra continúa, tenue pero persistente. Y nosotros, parte inseparable de su historia, debemos decidir cómo interpretar estos signos. ¿Son simples coincidencias o indicios de un despertar inminente? ¿Podremos responder a tiempo o seremos recordados como la enfermedad que llevó al colapso de un gigante milenario? Las evidencias que sostienen la idea de una Tierra como organismo consciente se acumulan en diferentes formas y lugares, muchas veces de manera silenciosa y casi invisible. Para entender esta hipótesis, debemos analizar varios ejemplos concretos, donde la ciencia observa patrones que podrían revelar conexiones profundas entre los sistemas terrestres. A continuación, exploraremos 5 de estos bloques evidenciales. Primero, los bosques. En las profundidades de los ecosistemas templados de Canadá, un equipo de investigadores ha documentado un fenómeno fascinante. Los árboles no solo crecen juntos, sino que se comunican entre sí a través de una red subterránea de hongos miceliales. Esta red actúa como un sistema de transporte, pero también como un canal de información. Nutrientes esenciales, señales de alerta ante plagas o sequías,
e incluso favoritismos hacia árboles jóvenes o enfermos circulan por este entramado. Los científicos han medido cómo, ante la amenaza de un insecto, árboles sanos incrementan la producción de toxinas para protegerse y a la vez envían señales químicas que alertan a sus vecinos a kilómetros de distancia. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. En un bosque canadiense de tamaño similar a un área urbana como Guadalajara, millones de árboles están interconectados como células en un organismo viviente. La red micelial funciona como un sistema nervioso primitivo, donde se procesan y transmiten señales esenciales para la supervivencia colectiva. ¿Podría este sistema extenderse por miles de kilómetros, conectando bosques a través del continente americano? Algunos sugieren que sí, que esta red forma un tejido vivo que podría ser el equivalente a los sentidos de un cuerpo planetario. Sin embargo, la ciencia aún no puede asegurar la extensión exacta ni la complejidad total de esta red. ¿Cómo medir la inteligencia o conciencia contenida en este sistema? ¿Podría tratarse simplemente de procesos bioquímicos sin intención? Pero, ¿y si no fuera así? Segundo, los océanos. Estos vastos cuerpos líquidos cubren más del 70% de la superficie terrestre y son responsables de transportar calor y nutrientes con una precisión matemática sorprendente. Las corrientes marinas, como la corriente del Golfo, actúan como arterias que regulan la temperatura global. Investigaciones oceanográficas indican que cualquier alteración en estos flujos provoca cambios significativos en el clima regional y global. Cuando la industrialización y la contaminación alteran la química de los océanos, fenómenos como el Niño se intensifican, trayendo tormentas, sequías e incendios forestales devastadores. Estudios recientes en el Pacífico mexicano han mostrado cómo cambios en la temperatura superficial del mar preceden eventos climáticos extremos en la región centro-sur de México. La relación es tan precisa que los climatólogos la usan para predecir desastres naturales con meses de anticipación. Desde esta perspectiva, las corrientes oceánicas no solo son sistemas físicos pasivos, sino que podrían funcionar como mecanismos de autorregulación, similares a respuestas inmunológicas. Las reacciones del niño y la niña serían analogías a fiebre o inflamación, procesos que buscan restablecer el equilibrio, aunque a costa de daños temporales. La pregunta inquietante es, ¿podrían estos fenómenos ser respuestas activas de un organismo planetario que detecta desequilibrios inducidos por la humanidad? Todavía faltan datos para entender la totalidad de estas interacciones. ¿Serían capaces los océanos de recordar y responder a daños repetidos? ¿Podría la contaminación química ser una infección que el sistema intenta erradicar? Pero, ¿y si no fuera así? El tercer bloque es la resonancia Schumann, un fenómeno electromagnético que rodea la Tierra. Descubierta en 1952, esta frecuencia constante oscila alrededor de 7,83 hercios, un valor que sorprendentemente coincide con las ondas alfa del cerebro humano durante estados de meditación profunda y relajación. Esta resonancia se origina en la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera, funcionando como un latido electromagnético que pulsa constantemente. Científicos han observado que, durante eventos solares y tormentas geomagnéticas, la frecuencia y amplitud de la resonancia varían, afectando sistemas eléctricos y biológicos. Algunos especialistas sugieren que este pulso podría ser el ritmo cardíaco o la respiración de un organismo planetario, un latido que mantiene la estabilidad energética de la Tierra y quizás conecta a los seres vivos a una conciencia común. La relación con las ondas cerebrales humanas sugiere una sincronización que va más allá de lo físico. ¿Podría nuestra conciencia estar acoplada a un latido terrestre? ¿Es esta resonancia una señal de un organismo vivo que incluye a sus habitantes? Aunque estas ideas son especulativas, abren una puerta hacia nuevas formas de entender la relación entre el ser humano y la Tierra. Pero este campo también enfrenta críticas. La resonancia Schumann tiene explicaciones físicas claras que no requieren conciencia ni intención. Las fluctuaciones pueden explicarse por la actividad solar y otros procesos atmosféricos. Sin embargo, la persistencia de esta coincidencia invita a preguntar, ¿y si no fuera así? El cuarto bloque lo constituyen los patrones sísmicos y la actividad volcánica. Estudios geológicos en regiones como Oaxaca y el Valle de México han documentado un aumento en terremotos de baja y media intensidad en zonas con intensa extracción minera o explotación de recursos. Esta relación es alarmante, porque implica que la actividad humana no solo cambia la superficie, sino también la dinámica interna de la Tierra. Además,
La actividad volcánica presenta curiosas correlaciones temporales con periodos de elevada contaminación atmosférica y cambios climáticos globales. Por ejemplo, la actividad reciente del Popocatépetl desde la analogía con un cuerpo vivo. Los terremotos serían estremecimientos y los volcanes válvulas de presión que liberan toxinas acumuladas en forma de gases y cenizas. Si la Tierra es un organismo, estas manifestaciones podrían ser parte de su sistema inmunológico, intentando mantener el equilibrio y expulsar agentes dañinos. Sin embargo, los mecanismos exactos detrás de estas correlaciones no están claros. Son simples coincidencias o respuestas coordinadas. ¿Podría la Tierra ajustar su actividad tectónica para defenderse? Pero, ¿y si no fuera así? El quinto bloque, finalmente, es el campo magnético terrestre. Este escudo invisible protege a la vida de la radiación solar y cósmica. Sin él, la Tierra sería un planeta inhóspito. Sin embargo, en los últimos 150 años, desde el inicio de la industrialización, se ha registrado un debilitamiento de aproximadamente un 10% en la intensidad del campo magnético. Esta caída coincide con un aumento exponencial en la contaminación electromagnética y química. Algunos científicos la interpretan como parte de un ciclo natural, que periódicamente invierte la polaridad magnética. Sin embargo, la velocidad de este debilitamiento genera preocupación. Se ha sugerido que podría ser equivalente a una fiebre, una respuesta del sistema inmunológico planetario frente a una infección creciente. Si el campo magnético es un escudo protector, su debilitamiento podría significar que la Tierra se encuentra en un estado de estrés, intentando defenderse pero vulnerable a agresiones externas. Esta hipótesis abre preguntas sobre la capacidad de recuperación del planeta y la posibilidad de que el sistema inmunológico esté comprometido. Por ahora, no es posible predecir con certeza el futuro de esta dinámica. Los instrumentos continúan midiendo, pero los datos no son concluyentes. ¿Estamos observando el inicio de un cambio profundo en la salud de la Tierra? Pero, ¿y si no fuera así? En conjunto, estas 5 evidencias construyen un mosaico complejo donde lo que llamamos planeta podría ser mucho más que un sistema físico. Podría ser un organismo con mecanismos de percepción, comunicación y autorregulación que apenas comenzamos a entender. Pero también nos plantea preguntas inquietantes sobre nuestro papel. ¿Somos parte de este sistema o una amenaza? ¿Podríamos convertirnos en guardianes, en lugar de patógenos? La ciencia sigue buscando, midiendo y cuestionando. Y mientras tanto, la Tierra sigue respirando bajo nuestros pies, con un latido que invita a la reflexión. ¿Pero acaso estaríamos preparados para escuchar lo que nos dice? ¿O preferiremos ignorar las señales, hasta que sea demasiado tarde? Las implicaciones de imaginar a la Tierra como un ser consciente que percibe a la humanidad como una enfermedad nos llevan a profundos cuestionamientos sobre nuestra existencia y nuestro papel en este vasto organismo. Para la Tierra, que ha existido durante aproximadamente 4,500 millones de años, la humanidad es apenas un destello de 200,000 años, un parpadeo en su amplia historia. En esta perspectiva, nuestras acciones actuales, la rápida expansión demográfica, el consumo desenfrenado de recursos, la alteración acelerada del clima podrían ser vistas como un comportamiento similar al de un agente patógeno dentro de un cuerpo vivo. La idea no es nueva en ciertas corrientes filosóficas y espirituales, pero ahora encuentra eco en datos científicos que sugieren que nuestro planeta posee mecanismos de defensa autorregulados. Por ejemplo, las glaciaciones, que cubrieron extensas áreas terrestres con hielo, podrían interpretarse como episodios de fiebre planetaria. Según estudios paleoclimáticos, estos periodos funcionaron como un sistema para reducir la temperatura global, posiblemente frenando cambios extremos causados por desequilibrios en los gases atmosféricos. Además, la actividad volcánica masiva, como la de las trampas siberianas hace alrededor de 250 millones de años, coincide con extinciones masivas y alteraciones atmosféricas. Desde una óptica metafórica, los volcanes serían las válvulas que el planeta usa para liberar presión interna y toxinas, una defensa natural ante la sobrecarga y el daño acumulado. Pero hoy, con la industrialización y contaminación, estas válvulas podrían estar sometidas a una presión inusual. Estamos viendo una respuesta incrementada o incluso acelerada a las heridas provocadas por nuestra especie. Un ejemplo concreto de esta posible respuesta inmunológica planetaria está en las predicciones y registros relacionados con el cambio climático actual.
Científicos recogen datos sobre la aceleración del calentamiento global, la desaparición de glaciares y el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos. La velocidad de estos cambios es mucho mayor a la que la Tierra experimentó en otras eras. Tal rapidez podría estar generando una reacción defensiva que, aunque violenta y caótica, busca restaurar el equilibrio. Visualicemos esta dinámica como un cuerpo humano con una infección agresiva. El sistema inmunológico responde con fiebre, inflamación y producción de anticuerpos. Pero si la invasión es demasiado rápida, el sistema puede saturarse o reaccionar de forma excesiva, causando daño colateral. ¿Está la Tierra en una situación análoga? ¿Podrían las tormentas, incendios forestales y deshielos ser síntomas de esta defensa activa? Las culturas ancestrales mexicanas también reflejan esta comprensión profunda. Los mayas, por ejemplo, en sus códices y relatos orales, describieron ciclos de destrucción y renovación en la tierra, no como castigos divinos, sino como procesos naturales de equilibrio. El Popol Vuh habla de eventos cíclicos donde la tierra se purifica para preparar el camino a una nueva vida. Los Hopi, en el norte del continente, hablan de una purificación que restablece la armonía entre los seres humanos y la madre tierra. Este legado ancestral podría ser una forma temprana de comprender la respuesta inmunológica terrestre. Desde un punto de vista científico, el desafío está en identificar señales concretas que evidencien esta defensa planetaria. Algunos expertos sugieren que podríamos buscar en los patrones isotópicos de los gases atmosféricos, como el carbono y el oxígeno, cambios abruptos que indiquen procesos de fiebre o inflamación global. Otros apuntan a la frecuencia y distribución de eventos sísmicos y volcánicos en correlación con la huella humana, para discernir si hay respuestas visibles del planeta. Imaginemos por un momento la Tierra como un gigantesco estadio de fútbol en Cancún, donde millones de células, organismos, actúan en conjunto. Si algunas de esas células comienzan a comportarse como virus, invadiendo y dañando el campo con violencia, ¿cómo reaccionaría el estadio? ¿Ignoraría el daño o activaría mecanismos de defensa que, aunque dolorosos, buscan preservar el juego? Sin embargo, existen limitaciones realistas importantes. La Tierra es un sistema inmenso y complejo, y las reacciones a nuestras acciones pueden tardar siglos o milenios en manifestarse plenamente. Además, las mediciones actuales están sujetas a ruido, variabilidad natural y limitaciones tecnológicas. Por ejemplo, la señal del debilitamiento del campo magnético terrestre se mezcla con ciclos naturales que ocurren desde hace millones de años, dificultando la atribución directa a la actividad humana. Esta incertidumbre científica no invalida la hipótesis, sino que subraya la necesidad de cautela y de observación rigurosa. ¿Qué instrumentos y metodologías serían necesarios para distinguir entre fluctuaciones naturales y respuestas conscientes o semiconscientes del planeta? ¿Dónde buscaríamos las firmas químicas, geológicas o electromagnéticas que confirmarían esta interacción? La pregunta también se traslada al plano emocional y existencial. Si sabemos que somos, o podríamos ser, la enfermedad del planeta, ¿cómo nos reconciliamos con esta realidad? ¿Sería posible que la conciencia humana evolucione para convertirse en el sistema inmunológico de la Tierra, en lugar de su patógeno? Esta transformación implicaría un cambio radical en nuestra identidad y en la forma en que interactuamos con el mundo. La metáfora del cáncer es particularmente poderosa. Un tumor crece sin control y amenaza la vida del cuerpo. Pero en biología, también hay procesos de apoptosis y regeneración, donde las células enfermas se eliminan para preservar el organismo. ¿Podríamos nosotros, como especie, activar un proceso de apoptosis social y regeneración ecológica que permita sanar la relación con la Tierra? Quizá este proceso ya haya comenzado en distintos rincones de México y el mundo. Movimientos ambientales, la revitalización de saberes indígenas, avances en tecnología limpia y esfuerzos de conservación podrían ser las células inmunes que luchan contra la infección. Cada bosque protegido, cada río descontaminado, cada comunidad que vive en armonía con la naturaleza, envía una señal diferente a este ser colosal. Pero la pregunta persiste, ¿serán suficientes estos esfuerzos para revertir un daño que crece exponencialmente? ¿Podemos medir el umbral crítico donde la Tierra podría decidir un cambio irreversible? ¿Dónde buscaríamos esos signos tempranos de restauración o colapso? Este dilema nos confronta con la vulnerabilidad y la responsabilidad. El planeta, paciente y resistente, nos observa.
Cada acción nuestra es una señal que puede interpretarse como agresión o como cuidado. En esta danza milenaria, la humanidad tiene la oportunidad, quizá la obligación de elegir su papel. Cierra los ojos por un momento. Imagina que eres una célula dentro de este. El tiempo se acorta, pero la historia aún puede cambiar. ¿Estamos listos para escuchar y actuar? ¿Podremos medir el latido real de la Tierra y responder a su llamado? ¿O seguiremos ignorando los síntomas hasta que sea demasiado tarde? La historia de la Tierra es también la historia de nosotros, aunque apenas somos una fracción de su memoria. 200.000 años, un suspiro en la vasta cronología de 4,500 millones. Para un organismo que ha existido tanto tiempo, nuestra presencia es fugaz. ¿Qué significado tiene ser tan efímeros en un cuerpo tan antiguo? Imaginemos la civilización humana como un fragmento arrancado de un códice milenario, una página frágil que no siempre encaja en la narrativa completa. Nuestra cultura, conocimiento y tecnología avanzan aceleradamente, pero la historia del planeta se escribe en escalas de tiempo que superan nuestra comprensión. Esta brevedad relativa plantea una pregunta inquietante. ¿Seremos un experimento fallido o la chispa de una nueva etapa en la evolución planetaria? Las consecuencias filosóficas de esta perspectiva son profundas. Si la Tierra posee alguna forma de conciencia, ¿qué lugar ocupamos en su identidad? ¿Somos simples células, con autonomía limitada, o actores principales en un drama mayor? La idea de ser considerados una enfermedad lleva a cuestionar nuestra propia identidad colectiva. ¿Nos vemos a nosotros mismos como guardianes o como destructores? Nuestra memoria cultural, nuestras religiones y mitos contienen fragmentos de esta conciencia ancestral. Diversos pueblos originarios de México han legado relatos que hablan de ciclos de creación y destrucción, de eras en las que la Tierra se renueva para mantener su equilibrio. En la cosmovisión maya, el tiempo es cíclico. Las civilizaciones florecen y caen como estaciones que se repiten. Esta visión contrasta con la linealidad occidental, que ve la historia como una sucesión irreversible. ¿Podría la Tierra estar recordando y enseñándonos que somos parte de un ciclo más amplio? ¿O estamos condenados a repetir el patrón de autodestrucción? La ciencia, con su rigor, enfrenta limitaciones para abordar estos temas. El sesgo de preservación, por ejemplo, dificulta reconstruir con precisión la historia completa, porque los registros fósiles y geológicos son fragmentarios. Además, el ruido en los datos, la variabilidad natural, la complejidad de los sistemas terrestres hacen que correlaciones aparentes puedan ser espurias. ¿Será posible discernir verdaderas señales de conciencia emergente en medio de esta incertidumbre? Pensemos en un estadio de fútbol que se apaga de golpe. Las luces se extinguen y en la oscuridad solo quedan ecos y sombras. La multitud se dispersa, pero las huellas del partido permanecen, invisibles a primera vista. Así es la memoria de la Tierra. Huellas invisibles que quizás solo un organismo tan vasto puede interpretar en su totalidad. Nosotros somos el ruido, o la señal. Esta incertidumbre abre un espacio para la reflexión existencial. La humanidad ha alcanzado un nivel de conocimiento y tecnología que le permite alterar la biosfera a gran escala. Sin embargo, esta capacidad también nos hace vulnerables. ¿Estamos preparados para asumir el rol que nos corresponde? ¿Podemos, en conciencia, decidir cambiar de curso antes de que la reacción del planeta se vuelva irreversible? Si no somos los primeros en enfrentar una crisis de esta magnitud, ¿aceptaríamos ser los próximos en una larga cadena de civilizaciones efímeras? Las extinciones masivas del pasado nos recuerdan que el planeta ha superado catástrofes, pero también que muchas formas de vida desaparecieron para siempre. ¿Somos tan distintos, o simplemente un capítulo más en la historia de Gaia? En términos de religión y espiritualidad, la idea de la Tierra como ser vivo ha coexistido con la ciencia desde siempre. La Pachamama de los Andes, la madre tierra de las culturas mesoamericanas, la diosa Gaia en la antigua Grecia, todas expresan un vínculo sagrado con el planeta. Pero, ¿qué pasa cuando esa relación se rompe? ¿Puede la Tierra castigar o simplemente reenfocar su equilibrio a costa nuestra? La ciencia no puede responder a esta pregunta, porque va más allá del empirismo. Es un territorio donde la fe, la memoria y la identidad se entrelazan. La memoria colectiva, entonces, es un tejido complejo. Nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros avances científicos podrían ser vistos como intentos de comprender y dialogar con un ser cuya escala supera la imaginación.
Los rituales ancestrales que honran a la Tierra funcionan como un lenguaje simbólico para mantener la conexión. En cambio, la modernidad a menudo fragmenta y desconecta esta memoria. ¿Podríamos recuperar esa conexión para sanar? Desde una perspectiva evolutiva, la emergencia de la conciencia humana podría ser interpretada como un paso hacia un sistema inmunológico planetario. Pero ese paso implica riesgos. Como en todo organismo vivo, las células pueden mutar y volverse dañinas. La humanidad, con su capacidad para modificar el clima, alterar ecosistemas y extraer recursos, se asemeja a un cáncer que crece descontroladamente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esa misma conciencia permita revertir el daño y activar mecanismos de sanación. Esta dualidad genera un dilema ético y existencial. ¿Estamos condenados a ser la enfermedad que arruina al huésped? ¿O podemos transformarnos en agentes de curación? En este camino, la identidad humana se redefine, no como entidad separada de la Tierra, sino como parte integral de un organismo mayor. La interacción entre ciencia y filosofía nos invita a cuestionar también el concepto del yo y la individualidad. Si somos células dentro de Gaia, ¿cuál es el alcance de nuestra autonomía? ¿Pueden las decisiones individuales influir en el equilibrio global? Esta reflexión nos lleva a considerar la responsabilidad colectiva y el sentido de comunidad a una escala planetaria. Mirando hacia atrás, las civilizaciones antiguas dejaron huellas que podrían ser advertencias o lecciones. En México, las culturas prehispánicas experimentaron la relación con la Madre Tierra de manera profunda y simbólica. La caída de estas civilizaciones, en parte vinculada a cambios ambientales y sociales, es un recordatorio de la fragilidad de nuestro equilibrio. ¿Estamos aprendiendo de esa historia o repitiendo patrones? Hoy, la ciencia detecta señales que podrían interpretarse como respuestas planetarias. La intensificación de fenómenos climáticos, el aumento de actividades volcánicas, la alteración del campo magnético y la comunicación entre ecosistemas. Pero estas señales están mezcladas con ruido, variables naturales y limitaciones técnicas. ¿Cómo diferenciar entre coincidencia y causalidad real? Podríamos estar frente a un despertar gradual o a un colapso inminente. Mientras tanto, en el silencio de la noche, la Tierra sigue respirando, con su magma caliente circulando en las profundidades y sus vientos que acarician las montañas. La memoria del planeta está inscrita en sus rocas, sus aguas y sus bosques. Pero la pregunta que resuena en este vasto organismo es clara: ¿qué lugar ocupamos nosotros en esta memoria? Si la Tierra pudiera hablar, nos recordaría con cariño, con tristeza o con indiferencia. ¿Seremos una cicatriz pasajera o un capítulo decisivo en su historia? En esta incertidumbre, el misterio se profundiza y nos invita a explorar más allá de lo visible. La historia humana, con sus triunfos y fracasos, es apenas un eco en la vasta sinfonía de Gaia. Pero ese eco puede ser poderoso. Como un susurro que se convierte en canto, quizá nuestra conciencia colectiva tenga el potencial de transformar la relación con nuestro planeta. Pero ¿cómo iniciar ese cambio? ¿Qué señales debemos buscar para saber si ya es posible? ¿Podremos medir el pulso real de la Tierra y comprender su lenguaje silencioso? Si la Tierra tiene mecanismos de defensa, estaríamos provocando una respuesta que podría ser devastadora o protectora. La analogía con la fiebre sigue vigente. El síntoma no es el enemigo, sino la reacción necesaria para sanar. ¿Estamos dispuestos a escuchar y colaborar en esa sanación? El tiempo, para la Tierra, es un río lento y majestuoso. Para nosotros, es un reloj que avanza rápidamente. En este contraste, se encuentra la clave de nuestro desafío: sincronizar nuestra acción con el ritmo profundo del planeta. Si la Tierra despierta, ¿qué nos encontrará? ¿Seremos capaces de mirarnos en sus ojos y reconocer que somos parte de su cuerpo? O nos verá como células infectadas que deben ser eliminadas para preservar el conjunto. En esta reflexión, surge una última pregunta que invita a la introspección. Si no somos los primeros en enfrentar este dilema, ¿aceptaríamos ser los próximos? La noche avanza con una calma que parece eterna, pero que en realidad es solo un instante en el vasto tiempo de nuestro planeta. Bajo el manto oscuro, las estrellas titilan como viejos testigos, mudos y distantes, que observan sin prisa el sueño profundo de la Tierra. Este gigante paciente, que ha soportado incendios, glaciaciones y extinciones, descansa ahora aparentemente tranquilo. Sin embargo,
En su interior nunca cesa el movimiento. Magma incandescente fluye lentamente, como la sangre tibia que nutre cada célula, cada roca, cada raíz anclada en su piel. El aire nocturno es frío y seco en muchos lugares, pero a la vez lleva consigo una humedad casi imperceptible, un suspiro salino que proviene del océano que abraza el planeta. Al mirar hacia arriba, las nubes forman siluetas caprichosas que parecen pensamientos dispersos en la atmósfera. Se desplazan con lentitud, moldeadas por corrientes invisibles, como ideas que surgen y se disipan en la mente de un ser inconmensurable. Quizá estas nubes son los sueños de la Tierra, un lienzo cambiante que dibuja paisajes efímeros y señales ocultas. La luz tenue de la luna baña la superficie, haciendo brillar el reflejo de los lagos y ríos, transformándolos en espejos que guardan secretos antiguos. Mientras caminamos sobre esta piel vasta, el tacto de la tierra bajo nuestros pies nos recuerda la fragilidad y fuerza que coexisten en este organismo. El suelo puede ser duro y frío, cubierto de rocas y arena, o suave y cálido, tapizado por hierbas, musgos y raíces. Cada textura cuenta una historia: la resistencia de la corteza, el constante reciclaje de materia, el diálogo silencioso entre microorganismos que trabajan incansablemente. Esta conexión táctil une al ser humano con la tierra, una conexión que a menudo olvidamos, pero que palpita con cada paso, con cada respiración. En medio de esta calma aparente, los ecosistemas descansan también, tras ciclos incesantes de crecimiento y decadencia. Las selvas tropicales, densas y llenas de vida, parecen suspirar con la brisa nocturna. El sonido de los insectos, el canto lejano de aves nocturnas, el crujido de ramas caídas, componen una sinfonía sutil que nos recuerda la vigilia constante de la vida. En las montañas, el frío penetra hasta los huesos, y el silencio es más profundo, como un espacio sagrado donde la tierra guarda sus secretos mejor guardados. Sin embargo, en esta serenidad, se esconden preguntas que permanecen sin respuestas. ¿Qué sentido tiene esta quietud si el latido interior sigue acelerado en ciertas zonas? ¿Serán los pequeños temblores, las erupciones volcánicas o los cambios en el campo magnético los suspiros profundos de un ser que se estira tras un largo sueño? ¿Podemos percibir estas señales sin asustarnos, con respeto y atención silenciosa? La ciencia nos ha enseñado a medir, a registrar y a interpretar datos que revelan la actividad constante del planeta. Sabemos, por ejemplo, que las vibraciones sísmicas no cesan, que las corrientes oceánicas mantienen su flujo y que el campo magnético fluctúa con una cadencia propia. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos datos? ¿Son solo fenómenos físicos o forman parte de un lenguaje más complejo, de una comunicación que aún no alcanzamos a decodificar? Mañana, cuando despertemos, ¿dónde miraríamos primero? ¿Al patrón de las olas del mar, buscando señales en la espuma? ¿A la composición del aire, en busca de cambios invisibles? ¿O a la red micelial bajo nuestros pies, intentando escuchar sus susurros? Cada una de estas pistas es un fragmento en un rompecabezas gigantesco, una invitación a abrir los sentidos y la mente. En esta pausa, podemos permitirnos dormir con la incertidumbre como compañera. No necesitamos respuestas inmediatas. El misterio es parte de nuestro vínculo con la Tierra. Nos invita a la humildad, a reconocer que habitamos un cuerpo vivo cuyo ritmo es mucho más lento y profundo que el nuestro. La paciencia es un acto de respeto, una forma de escucha que abre la puerta a la comprensión. Así, la noche continúa, envolviéndonos en su abrazo silencioso. El polvo de estrellas cae suavemente, como un recordatorio de que somos polvo de la Tierra y del cosmos. El hielo perpetuo de los polos resguarda memorias congeladas, mientras el agua líquida fluye y cambia, conectando océanos, ríos y lagos en una red vital. Cada uno de nosotros es una célula más en este inmenso organismo, con la capacidad de ser parte de su salud o de su enfermedad. La respiración de la Tierra sigue su curso, indiferente a nuestros calendarios, paciente ante nuestras equivocaciones y esperanzada ante nuestras acciones conscientes. Mientras el mundo duerme, podemos imaginar que la Tierra sueña también. Sueña con nuevas formas de equilibrio, con el retorno de la armonía perdida. Sueña con un futuro donde sus hijos nosotros aprendan a caminar juntos, sin heridas, sin costras abiertas. Podemos descansar ahora, envueltos en la quietud y la vastedad de este ser colosal. Pero mañana, cuando el sol despierte el horizonte, la pregunta volverá a sonar.
¿Estamos listos para escuchar y responder? ¿Dónde pondremos la mirada para entender el latido que nos conecta? La historia continúa, delicada y poderosa. Y nosotros, sus narradores y cuidadores, tenemos la oportunidad de elegir qué capítulo escribir. ¿Será uno de destrucción o de sanación? El tiempo es un hilo sutil, deslizándose entre los dedos de la historia, y el latido de la Tierra sigue. Paciente, firme, eterno. La Tierra es un organismo que ha vivido durante 4,500 millones de años, un ser cuya complejidad supera la imaginación humana. En su vastedad, la interacción de sus múltiples sistemas biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera se despliega en un entramado de conexiones delicadas y poderosas que mantienen la vida y el equilibrio. Pero la humanidad, con apenas 200,000 años de presencia, ha irrumpido de manera abrupta en esta historia milenaria. La pregunta que nos queda, entonces, es profunda y simple a la vez. ¿Qué lugar ocupamos en este organismo inmenso? Si cerramos los ojos y tratamos de escuchar el latido profundo que atraviesa la Tierra, notamos cómo las ondas sísmicas se propagan, cómo la resonancia electromagnética pulsa en torno a nosotros. La frecuencia Schumann, con su constante 7,83 hercios, vibra en sincronía con las ondas alfa de nuestra mente en calma. Este hecho, medido y registrado desde hace más de 7 décadas, sugiere una conexión insospechada entre el planeta y sus habitantes. ¿Seremos acaso células dentro de un cuerpo mayor, sincronizadas a un ritmo invisible? Las redes miceliares que conectan árboles en vastos bosques, desde los fríos paisajes de Canadá hasta las selvas tropicales de América Latina, funcionan como un sistema nervioso que comparte nutrientes, advierte sobre peligros y equilibra recursos. En un bosque del tamaño de la Cuenca de México, millones de árboles están interrelacionados, una red que podría extenderse a escala continental. ¿Podría esta vasta red ser el equivalente a los sentidos de un ser colosal, capaz de percibir heridas y responder a ellas? Desde el punto de vista físico, la Tierra muestra respuestas que podrían asemejarse a un sistema inmunológico. Las glaciaciones, que cubrieron amplias regiones con hielo, podrían interpretarse como episodios de fiebre planetaria, un mecanismo para contrarrestar cambios extremos en la atmósfera. La actividad volcánica, liberando gases y cenizas, puede entenderse como válvulas que regulan la presión interna y eliminan toxinas. Hoy, la frecuencia y magnitud de estos fenómenos parecen estar correlacionadas con la escala de las heridas causadas por la humanidad: contaminación, deforestación, minería intensiva. Los científicos documentan cómo la actividad humana se relaciona con un debilitamiento acelerado del campo magnético terrestre, un escudo invisible que protege la vida de la radiación solar y cósmica. Esta disminución, de casi un 10% en los últimos 150 años, coincide con la aceleración industrial y la contaminación electromagnética. Podría ser una respuesta de un sistema inmunológico planetario, una fiebre que advierte un desequilibrio profundo. Pero también podría ser un ciclo natural, repetido durante milenios. Hasta ahora, el debate sigue abierto. La velocidad con que la actividad humana ha alterado los ciclos biogeoquímicos es inédita. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera superan los registros de los últimos 800,000 años, según datos del Observatorio de Mauna Loa. Esta alteración afecta el equilibrio térmico, genera fenómenos climáticos extremos y pone en riesgo la estabilidad de ecosistemas enteros. Estamos siendo tan rápidos y agresivos que la Tierra responde con síntomas visibles: incendios, huracanes, sequías. Culturalmente, las tradiciones indígenas mexicanas ofrecen una perspectiva que complementa la ciencia. Los mayas y los hopi describieron ciclos de purificación, no como castigos divinos, sino como procesos naturales para restaurar el equilibrio. En sus relatos, la Tierra es un ser que siente, que se sacude para sanar. Este conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, podría ser una forma primitiva de comprender la autorregulación planetaria. Sin embargo, reconocer que somos parte de un organismo vivo que nos percibe como una enfermedad provoca una reacción emocional compleja. El miedo, la culpa y la esperanza conviven. La metáfora de un cáncer es poderosa: células que crecen sin control, dañando el cuerpo que las alberga. Pero también existen procesos de sanación y regeneración. ¿Podremos activar un proceso de apoptosis social para eliminar patrones dañinos y permitir la renovación? La ciencia enfrenta un límite,
la dificultad para medir la conciencia a escala planetaria. Las variables son múltiples y complejas, el ruido ambiental es alto, y la interpretación de datos requiere cautela extrema. La incertidumbre científica no debe ser miedo a investigar, sino respeto por la complejidad del sistema. En este sentido, es posible que la conciencia emergente de la Tierra sea un fenómeno aún invisible para nuestros instrumentos, pero la fragmentación política, la desigualdad y el cortoplacismo dificultan la acción colectiva necesaria. ¿Cómo superar estas barreras para actuar como células coordinadas dentro de un organismo gigante? La respuesta puede estar en la conciencia colectiva, en la capacidad humana para empatizar y colaborar más allá de intereses inmediatos. Si la Tierra despertara, ¿podría reconocer este cambio? ¿Podríamos enviar señales claras que indiquen que ya no somos una enfermedad, sino guardianes y sanadores? La tarea es inmensa, pero no imposible. La historia de la Tierra es una historia de resiliencia y renovación. Los registros geológicos muestran que tras cada crisis, la vida ha encontrado caminos para reinventarse. Pero, ¿y si la Tierra ya ha comenzado a despertar y está enviando respuestas? Los patrones inusuales en la actividad sísmica, las variaciones en la resonancia electromagnética, la intensificación de fenómenos climáticos extremos podrían ser síntomas de esta reacción. ¿Estamos escuchando esas señales o las estamos ignorando? En la noche, bajo el manto estrellado, la Tierra sueña, se mueve y respira. El magma caliente fluye lentamente como sangre tibia, mientras las nubes forman paisajes efímeros, pensamientos atmosféricos que cambian sin cesar. El viento susurra secretos antiguos, ecos de eras pasadas y mensajes para el futuro. Caminar sobre esta piel es un acto de conexión. Sentir la textura de la tierra, el aroma de la humedad, el frío del aire nocturno, es recordar que no estamos separados, sino integrados en un sistema vivo. Cada paso, cada respiro, es parte del latido de Gaia. La pregunta final, entonces, nos desafía a mirar hacia adentro y hacia afuera, a contemplar nuestro lugar en esta red infinita. ¿Somos la enfermedad o la promesa de sanación? Te invitamos a contarnos tu opinión. ¿Desde qué rincón de nuestra Madre Tierra nos escuchas esta noche?